Lo que debes conocer sobre los documentos en el comercio internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 3. Los documentos de transporte de mercancías. Primera parte. Generalmente, los emiten las compañías de transporte, y los cumplimentan las empresas de transitarios, que proporcionan a las empresas exportadoras distintos servicios de carácter logístico. Existe un tipo de documento para cada medio de transporte, como CMR para el transporte por carretera, Bill of Lading para transporte marítimo, etc. Para aquellas mercancías transportadas en unidades de transporte multimodal, principalmente contenedores, que se transbordan de unos medios de transporte a otros, se utiliza un documento denominado multimodal, tal como el Fiat AFBL. Todos estos documentos tienen tres elementos comunes. 1. Constituyen por sí mismos contratos de transporte. 2. Sirven como acuse de recibo del estado en que se ha recibido la mercancía. 3. Tienen una estructura similar en cuanto a número de casillas, contenido y lenguaje utilizado. Transporte terrestre de mercancías. 1. Carta de porte por carretera CMR. Constituye la prueba del contrato de transporte por carretera, determina el campo de aplicación y responsabilidad por la operación realizada, e identifica a las partes intervinientes y la mercancía que se transporta. Su utilización implica la adhesión al convenio CMR, Contract de Transport International de Merchandises par Route. Este documento da fe de las instrucciones que se han dado al transportista, por lo que necesariamente tiene que acompañar a la mercancía en los envíos por carretera. Lo confecciona el agente de transporte por carretera, y va destinado al exportador, al transportista y al importador. La emisión de este documento debe realizarse por la agencia de transportes, de tal forma que el transportista o conductor disponga de toda la información para formalizar la recogida. No obstante, lo habitual es que sea el propio exportador o remitente quien complete las casillas del documento a la llegada del camión, siempre que sea para casos de cargas completas. Esto es así, pues normalmente las cargas parciales son tramitadas por la agencia de transporte, ya que existe un transporte interior que recoge la mercancía, para agruparla con otras, en las diferentes localizaciones logísticas de que dispone la agencia, para su reexpedición en un transporte internacional. El documento se emite en tres originales, para el remitente, para el destinatario, y para el transportista, que deberán estar firmados por el remitente y el transportista, a la entrega en destino. Sirve como comprobante de la entrega, firmado con fecha, hora, y añadiendo reservas si fuera preciso, ya que en caso de recibir la mercancía en malas condiciones, debe declararse en el momento de la entrega. En los casos en los que la mercancía pudiera encontrarse en condiciones aparentemente correctas en la entrega, pero en una revisión posterior se descubrieran defectos provocados por el transporte, se deberá de reclamar, dentro de los plazos establecidos por el convenio CMR. Y debe hacerse en el plazo de 7 días laborables, desde la fecha de entrega. No tiene ninguna validez incorporar al documento leyendas como, por ejemplo, conforme salvo examen, o pendiente de revisión. La utilización de la carta de porte CMR comporta un seguro establecido dentro del convenio, si bien en ningún caso suple el seguro necesario para una venta en condiciones CIP. El seguro tampoco es suficiente como salvaguarda de mercancías de valor superior a la propia cobertura, que se sitúa en los 8,33 dg por kilogramo de mercancía. En todos los casos, el convenio CMR considera responsable al transportista o conductor, que deberá proteger, responder y entregar la mercancía en las mismas condiciones en las que la recogió, siempre que ésta se encuentre en perfectas condiciones para su transporte. No pueden haber, pues, vicios ocultos de embalaje, o que no se informe de especificaciones concretas para transportarla, etc. De hecho, el convenio obliga al transportista a estar presente en la carga y descarga, así como a verificar las cantidades que se relacionan en la lista de contenidos, aunque no debe intervenir en operaciones de manipulación, y, si lo hace, es siempre bajo su responsabilidad.
El transportista puede interponer reservas a la mercancía que recibe y hacer constar posibles problemáticas detectadas. En caso contrario, implica la correcta recepción en origen de la mercancía. Es aconsejable describir con detalle en el documento la mercancía que se transporte. También debe cumplimentarse con las instrucciones efectivas, como horario de entrega, responsable de recogida, limitación de velocidad, direcciones, teléfono de contacto, etc. Conviene también establecer una fecha máxima de entrega, que debe pactarse con la compañía de transportes, y que delimita la aplicación de todas las responsabilidades del transportista y del agente transitario. La carta de porte permite entregas contra reembolso, que normalmente se condicionan a la entrega de letras de cambio o recibos por el importe reclamado, evitando el dinero en efectivo, para salvaguarda del propio transportista. También es corriente una orden de entrega de mercancía al transportista, contra presentación del mensaje SWIFT, como comprobante de una transferencia emitida. En los diferentes transportes que se realizan por carretera hacia países de la Unión Europea, es uno de los documentos más utilizados y demandados por las autoridades, en caso de revisión documental. Debe acompañarse por una lista de contenidos que identifique la mercancía, así como un albarán valorado, con la partida arancelaria que corresponda a la mercancía. En los tránsitos extracomunitarios, se deberá acompañar el CMR con la factura comercial, lista de contenidos, certificado de origen, etc., siempre teniendo en cuenta la tramitación aduanera en destino, a la que pueda verse sometida la mercancía. En algunos casos, como los grupajes, no se realiza el documento CMR, siendo sustituido por certificados de recogida y de entrega o transporte, como el FCR o el FCT. A efectos del convenio, estos envíos se encuentran englobados dentro del CMR, ya que este documento se realiza como declaración, incluyendo toda la información de las partidas transportadas. A diferencia de otros documentos de transporte, como por ejemplo el conocimiento de embarque, la carta de porte no es título de crédito, es decir, su posesión no implica la propiedad de la mercancía, y, por tanto, no es negociable. Normalmente es nominativo, es decir, la mercancía se consigna a nombre de una persona o empresa determinada. Si se realizan cambios en el trayecto de vehículo, el transportista tiene derecho a reclamar tantas cartas de porte como cambios se produzcan. Por otra parte, en las operaciones de grupaje, es necesario emitir una carta de porte por cada expedición que forme parte del vehículo. Si el transporte se realiza en régimen completo, solo se realiza una carta de porte. Cualquier reclamación deberá concretarse en origen o país del remitente, en destino o país del receptor, o en la localización del agente que concluyó el transporte, pero no se podrá tramitar en los países por los cuales solo se ha producido un tránsito de la mercancía. 2. Carta de porte por ferrocarril, CIM, o Railway Bill. La carta de porte por ferrocarril CIM es un contrato de transporte por ferrocarril, en el que se identifican las partes intervinientes, se describe la mercancía transportada, y se determinan las responsabilidades por la operación realizada. Su utilización implica la adhesión al Convenio Internacional relativo al transporte de mercancías por ferrocarril, CIM, que regula este documento, conjuntamente con el Convenio sobre Transportes Internacionales Ferroviarios, COTIF. Estos convenios simplifican las formalidades aduaneras, de acuerdo al concepto de transporte internacional bajo precinto aduanero. Lo confecciona la compañía ferroviaria, o el agente de transporte de la estación de recogida, y va destinado al exportador, importador, y a la aduana de importación. Para los transportes intracomunitarios, deben figurar siempre las identidades CIF del expedidor y del destinatario. La identificación de las mercancías debe hacerse de acuerdo a un código ferroviario específico, de nomenclatura armonizada de mercancías. En el propio documento, se determinan los gastos, que son por cuenta del remitente, existiendo las siguientes posibilidades. A. Franco de portes o solo el transporte. B. Franco por, o hasta una suma determinada. C. Franco de todos los gastos, incluyendo los aduaneros, o también aportes debidos, en este caso, todos los gastos son por cuenta del destinatario.
Transporte aéreo de mercancías. 3. Conocimiento de embarque aéreo, o airwaybill. Prueba y evidencia la existencia de un contrato de transporte aéreo, así como determina el campo de aplicación y responsabilidad por la operación realizada, e identifica a los intervinientes y mercancías de la misma. También se conoce como carta de porte aérea, o nota de consignación aérea. Lo confecciona el agente de transporte aéreo o agente IATA, o bien la propia compañía aérea, y va destinado al exportador, a la compañía aérea, y al importador. Este documento se emite en 3 originales, y varias copias, y no es negociable, por lo que no puede expedirse a la orden. Siempre es nominativo, y no endosable. Sirve como acuse de recibo de la mercancía, y prueba un contrato de transporte aéreo. También sirve como documento contable, pues incluye el coste del transporte. Su formato corresponde a un modelo normalizado por IATA, International Air Transport Association, en el que figuran el nombre y dirección del expedidor y del destinatario, el agente transportista y su código, aeropuertos de carga y destino con su código, así como descripción de la mercancía, número de bultos, peso, tarifas, etc. Debe indicarse si el flete es pagado o debido, según las instrucciones del expedidor. Debe emitirse en un impreso, con el membrete de la compañía aérea que realiza el transporte. En caso contrario no sería un airwaybill, sino un house airwaybill, que no se acepta por ejemplo, en la tramitación de un crédito documentario, salvo que así se refleje expresamente. Para este documento, se ha de considerar la responsabilidad en la precisión y exactitud de los datos consignados relativos a la mercancía, pues el expedidor es el responsable de los daños que ocasione, y la inexactitud en ellos. En el caso de que el medio de pago sea el crédito documentario, y en este se prohíban los transbordos de la mercancía, se aceptarán conocimientos aéreos, si el transbordo completo está cubierto, en un único documento. Existe responsabilidad por incumplimiento del transporte, y como en otros documentos no son válidas las leyendas a la entrega de la mercancía del tipo, conforme salvo examen, o, pendiente de revisión. En la revisión de la mercancía a la entrega, se utilizan los conceptos de aparente y no aparente, precisando las reservas en el momento de la entrega, para las primeras, y dentro de los 14 días posteriores a la entrega, para las segundas. Para mercancías perecederas, vivas, etc., y que deban ser manipuladas de forma específica, no solo se deberá hacer constar dicha manipulación en el documento, sino que la propia mercancía deberá de estar marcada con etiquetas explicativas del detalle manipulador, y por supuesto, deberá declararse con anterioridad a su recogida, pues en alguno de los casos, esto constará como prerreserva. En caso de incumplimiento de este punto, la compañía aérea no será responsable de lo que pueda acontecer a la mercancía, si bien, el expedidor sí será responsable de los efectos que pueda provocar. Recuerda complementar el visionado del vídeo con el repaso de la sesión.